En el principio no hubo templos, ni libros sagrados. Hubo solo la voz. Una voz que ecoó en el desierto, atravesando el viento y la piedra. No era un murmullo de hombre, era un trueno que no buscaba imponer, sino recordar. Porque los mandamientos no nacieron como cadenas para el espíritu, sino como alas para el alma. Muchos los repiten, pocos los entienden. Se recitan como reglas inmóviles, cuando en verdad son un mapa hacia la grandeza humana. No fueron dados para un pueblo que debía sobrevivir, fueron dados para una humanidad destinada a elevarse. Y así comienza el primero, el fundamento de todos los demás. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No es una orden seca, es una invitación. Amar aquello que es más grande que nosotros es reconocer que no somos el centro del universo, sino parte de una historia infinita. Es recordar que, al abrazar lo eterno, lo terrenal encuentra su propósito. Dios no pide amor por necesidad, lo pide para que el corazón humano no se pierda en sí mismo, porque donde el ego reina, el alma se marchita. Y aquel que ama algo superior, camina sin miedo, crea sin límites, sueña sin fronteras. Amar a Dios sobre todo no es arrodillarse, es levantarse. Y así con este fuego encendido en el espíritu, la historia continúa, porque si el amor es el inicio, la palabra es el puente. En el siguiente paso descubriremos cómo, incluso el sonido de nuestro aliento puede construir o destruir mundos. Aquí termina esta página, y con el eco del primer mandamiento aún vibrando, nos preparamos para entrar al próximo, donde el poder del nombre será revelado. En el principio fue la voz, y cada palabra era un universo en expansión. El sonido no era simple aire vibrando, era poder, era creación. Y así el siguiente mandamiento surge no como restricción, sino como recordatorio del peso sagrado de hablar. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. Muchos creen que se trata solo de evitar blasfemias, pero es más profundo. Se trata de no usar lo divino como escudo para el ego, ni como arma para la mentira. Significa no invocar a Dios para justificar odio, manipulación o miedo. Porque cada vez que un ser humano pronuncia lo sagrado sin respeto, no se degrada a Dios, se degrada a sí mismo. Nombrar lo eterno es reconocer lo eterno. Nombrarlo en vano es olvidar quién eres y quién podrías llegar a ser. Y así tras la palabra, llega el ritmo, el pulso del tiempo, porque incluso el cielo descansó, y enseñó al hombre que la existencia no es solo avanzar, sino también detenerse para recordar. En la próxima página descubriremos el misterio del día apartado, no como obligación antigua, sino como refugio moderno. El día que nos invita a elevar el espíritu por encima de la rutina. Aquí termina esta página, donde aprendimos que la voz humana puede ser divina o vacía. Ahora avancemos, porque el tiempo sagrado nos espera en el siguiente paso. El tiempo, ese río silencioso que nunca retrocede. Cada latido nos empuja hacia adelante, cada amanecer es una oportunidad y una prueba. Sin embargo, en medio del movimiento constante, la humanidad olvidó una verdad ancestral. No solo vivimos para avanzar, sino para detenernos y contemplar lo eterno. Así nace el siguiente mandamiento, no como pausa, sino como cumbre en el camino. 3. Santificarás las fiestas. No es simplemente descansar un día, es recordar quién eres cuando no produces, cuando no corres, cuando el ruido del mundo calla. Es detenerse para agradecer, para mirar hacia adentro, para reencontrar el espíritu que la prisa roba. Santificar las fiestas es darle espacio al alma. Es entender que la vida no se mide solo en tareas cumplidas, sino en momentos sagrados vividos con propósito. Y cuando honramos ese tiempo, cuando respiramos, oramos, compartimos, sentimos, recordamos que somos más que carne y rutina.
Somos chispa divina en viaje humano. Pero la espiritualidad no florece aislada, se enraiza en los lazos que nos sostienen desde el primer suspiro. Y así, tras comprender el valor del tiempo sagrado, se nos revela el mandamiento que honra nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestra historia personal. El amor que damos a quienes nos dieron el primer aliento define el amor que el mundo recibirá de nosotros. Aquí termina esta página, donde descubrimos que incluso el tiempo necesita ser sagrado para que el alma respire. Ahora avancemos, porque el corazón de la familia nos espera en el siguiente paso del viaje. Nadie llega al mundo solo. Antes de aprender a caminar, alguien nos sostuvo. Antes de pronunciar nuestro primer yo, alguien susurró nuestro nombre. Y aunque el destino de cada alma es volar, toda grandeza comienza en un nido. Así se revela el siguiente mandamiento, firme como la raíz que sostiene al árbol más alto. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar no es obedecer ciegamente ni vivir encadenado al pasado. Honrar es reconocer que fuimos formados por historias anteriores a la nuestra, por manos que, con aciertos o errores, intentaron darnos vida y futuro. No todos crecieron rodeados de ternura, y sin embargo, incluso en la fractura, este mandamiento invita a la nobleza, a sanar donde hubo dolor, a agradecer donde hubo cuidado, a comprender que nuestra historia no es un peso, sino la sombra desde la cual nace nuestra propia luz. Quien honra sus raíces crece más alto. Quien las olvida camina sin fundamento, frágil ante el viento. Pero hay momentos en la vida donde la dignidad no se mide por lo que construimos, sino por lo que elegimos no destruir. Y así, tras la reverencia a la vida recibida, surge el mandamiento que protege la existencia misma, el valor supremo, la vida. Aquí termina esta página, donde entendimos que la grandeza se alimenta del respeto a nuestros orígenes. Ahora cruzamos el umbral hacia el mandamiento más simple y más profundo, el que defiende el soplo divino en cada ser humano. La vida, el milagro más frágil y más poderoso del universo. Un latido basta para iniciarla, un susurro basta para extinguirla. Y entre ambos extremos, la existencia humana se alza como un puente sagrado, tejido de sueños, luchas y esperanza. Por eso, el siguiente mandamiento resuena como un trueno en la conciencia. Quinto, no matarás. No se trata solo de no arrebatar un aliento, significa no destruir lo que fue creado con propósito. No apagar el espíritu de otro con odio, violencia o indiferencia. Porque no solo se mata con armas, se mata con palabras que hieren, con desprecio que aplasta, con silencio que abandona. Se mata un futuro cuando se aplasta la esperanza, se asesina un destino cuando se niega la compasión. Honrar la vida es entender que cada ser que respira carga un cielo posible dentro de sí. Protegerla es más que un mandato divino, es un pacto humano. Pero la vida no solo muere por violencia externa, a veces se corrompe desde dentro, cuando los deseos desordenados arrastran el alma hacia la oscuridad. Y así, tras proteger la existencia que vemos, se nos llama a cuidar la que late en lo invisible, la pureza del corazón y del cuerpo. Porque el siguiente paso no habla solo de actos, sino de la dignidad que guardamos en lo más profundo de nuestra humanidad. Aquí termina esta página, donde recordamos que sostener la vida es sostener el sueño divino en la tierra. Ahora avancemos hacia un mandamiento que nos pide proteger no solo el cuerpo, sino la verdad luminosa de nuestro interior. El cuerpo es templo, y el corazón su altar. En él arde el fuego de los deseos, chispa capaz de crear vida o de consumirlo todo.
El ser humano fue hecho para amar, pero también para dominar sus impulsos y elevarlos a propósito. Por eso el siguiente mandamiento nos habla no de represión, sino de majestad interior. No cometerás actos impuros. No es una condena a la pasión, sino una defensa de su grandeza. Porque cuando el deseo pierde su propósito, cuando el cuerpo se convierte en objeto y no en puente sagrado, el alma se vacía y el amor se reduce a consumo. La pureza no es fragilidad, es fuerza silenciosa. Es el guerrero que domina su espada antes de blandirla. El amante que entiende que el amor no se roba ni se exige, se honra. Pero los mandamientos no solo guardan lo íntimo, también protegen lo que construimos con nuestras manos, porque una sociedad justa no se sostiene solo en deseos puros, sino en actos rectos. Tras cuidar el corazón, debemos cuidar lo ajeno, no por miedo al castigo, sino por respeto a la dignidad humana. El próximo mandamiento nos recuerda que la riqueza verdadera no se toma, se trabaja, se crea y se comparte. Aquí termina esta página, donde aprendimos que dominarse a sí mismo es la victoria más noble. Ahora avancemos hacia la ley que protege el fruto del esfuerzo, el valor del trabajo y la justicia entre los hombres. Todo lo que el ser humano construye nace primero en el alma. Una idea, una chispa, una visión, y luego manos que trabajan, sudor que cae, tiempo que se entrega. Por eso lo que poseemos no es solo materia, es esfuerzo cristalizado, dignidad hecha forma. Así se eleva el siguiente mandamiento. Séptimo, no robarás. No es solo evitar tomar lo que no nos pertenece. Es honrar el camino que cada persona recorre para llegar a lo suyo. Robar no es únicamente arrebatar con las manos, es quitar mérito con envidia, quebrar confianza con engaños, aprovecharse del débil, o desear recibir sin dar, tomar sin construir. El trabajo es sagrado porque transforma al ser humano. La honestidad lo libera. Y quien aprende a crear, en lugar de arrancar, descubre un secreto. Nada que se roba satisface, solo lo que se gana llena el espíritu. Pero hay algo aún más valioso que las posesiones: la verdad. Y si el robo destruye bienes, la mentira destruye realidades. El siguiente mandamiento no solo resguarda lo que tenemos, sino quiénes somos a los ojos de los demás. Porque una sociedad sin verdad es un mundo sin suelo. Ahora avanzamos hacia la palabra que puede sanar o destruir, unir o traicionar. La justicia no solo se defiende con actos, sino con la verdad de la lengua y la honestidad del corazón. Aquí termina esta página, donde comprendimos que el verdadero tesoro no se toma, se construye. Ahora entremos al mandamiento que sostiene la confianza humana y protege la verdad misma. La palabra es puente o abismo. Con ella se forjan alianzas, nacen naciones, se sellan destinos, pero también con un susurro falso se derriban vidas enteras. Ninguna espada hiere tan profundo como una mentira que se extiende. Ninguna herida tarda tanto en sanar como la traición disfrazada de verdad. Así se levanta firme este mandamiento. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. La mentira no es solo distorsión de hechos, sino traición al alma. Porque cada vez que el ser humano elige falsedad sobre verdad, su espíritu se aleja un paso de la luz que lo hizo. Mentir es destruir la confianza, esa raíz invisible de toda civilización. Es matar reputaciones, romper familias, manchar inocentes, negar justicia. La verdad, en cambio, libera. No siempre es cómoda, pero es digna. No siempre es fácil, pero es eterna. Y quien camina con ella puede caer, pero nunca se corrompe.
Pero así como la palabra puede engañar, también el pensamiento puede desviarse. La pureza no termina en el acto, ni en la voz. Nace en lo invisible, en lo íntimo, en los deseos que alimentamos en silencio. Ahora avanzamos al mandamiento que nos recuerda que el campo de batalla más grande está dentro de nosotros. No basta con evitar la mancha externa. Debemos custodiar el fuego interno para que nunca se vuelva ceniza. Aquí termina esta página, donde comprendimos que el verdadero tesoro no se toma, se construye. Ahora entremos al mandamiento que sostiene la confianza humana y protege la verdad misma. Toda batalla exterior nace primero en el interior. Antes de que exista el acto, existe el susurro. Antes del pecado visible, se enciende una chispa oculta. El ser humano no cae por accidente, cae por el deseo que alimenta en secreto. Por eso este mandamiento apunta al origen, al lugar donde se forjan las intenciones y se deciden los destinos. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No se trata de negar que sentimos, sino de elegir qué llamas dejamos crecer dentro, pues los pensamientos son semillas. Si plantas oscuridad, cosecharás sombra. Si plantas luz, florecerá virtud. La impureza no es solo carnal, es toda intención que degrada, que reduce al otro a objeto, toda envidia disfrazada de anhelo, todo deseo que convierte el amor en posesión y el espíritu en prisión. Vigilar la mente es custodiar el alma, porque quien domina su interior, domina el mundo, y quien se deja arrastrar por sus sombras internas, pierde la guerra antes de empuñar la espada. Pero no todo deseo oscuro gira en torno a la carne o al ego. Existe otra tentación, la codicia de lo material. No basta con no tomar lo ajeno con las manos. El corazón también puede robar cuando ansía con obsesión lo que no le pertenece. Y así llegamos al umbral del último mandamiento, donde el espíritu humano se enfrenta a su ambición más profunda, el deseo de obtener lo que nunca fue suyo, aunque nunca lo toque. Aquí termina esta página, donde comprendimos que el mayor campo de batalla está dentro de nosotros. Ahora avancemos hacia el final, donde el desapego se convierte en libertad y la verdadera riqueza se revela ante nuestros ojos. Lo que poseemos no siempre nos pertenece, y lo que anhelamos puede convertirse en cadena. El corazón humano es capaz de albergar gratitud o codicia. Puede celebrar lo que tiene o marchitarse deseando lo ajeno. Así, el último combate espiritual no es contra otro hombre, sino contra el deseo insaciable que esclaviza el alma. El 10º mandamiento se alza como guardián de la libertad interior. 10. No codiciarás los bienes ajenos. No es un llamado a la indiferencia, sino a la grandeza. Porque el que codicia vive comparándose, mide su valor según lo que ve en manos ajenas, y termina encadenado a un nunca suficiente que devora su paz. El que no codicia, en cambio, comprende un secreto. Riqueza no es tener más, sino necesitar menos. La verdadera abundancia nace del espíritu agradecido, del que celebra sus propias bendiciones, del que trabaja por su pan y honra el esfuerzo del prójimo. No desear lo ajeno es confiar en que lo que está destinado a tu vida llegará en su tiempo, y lo que no, jamás podría hacerte pleno. Quien domina este mandamiento alcanza la libertad que ni reyes ni imperios pueden comprar. Y así, la ley se cierra, pero no termina. Porque los 10 mandamientos no son cadenas para el cuerpo, sino llaves para liberar el alma. No son mandatos de hierro, sino un faro para los que desean vivir con propósito, honor y eternidad en el corazón. Sin embargo, antes de sellar este viaje, queda una última verdad. Entender cómo estas palabras, talladas en piedra, se transforman en fuego dentro del espíritu humano. Aquí termina esta página, donde aprendimos que la libertad más grande nace del desapego.
Una página más nos aguarda, donde el eco de todos los mandamientos se unirá en una sola revelación. 10 piedras, 10 palabras, una sola misión: elevar al ser humano. No fueron escritas para un pueblo antiguo, fueron escritas para cada alma que alguna vez ha buscado sentido, justicia y verdad. Cada mandamiento no es una cadena que limita, sino una antorcha que ilumina el camino hacia la grandeza. Porque entenderlos es descubrir que, el primero, nos enseña a mirar al cielo, el segundo a honrar la verdad, el tercero a detener el tiempo para recordar quiénes somos, el cuarto a respetar nuestras raíces, el quinto a proteger la vida, el sexto a honrar el cuerpo y la pureza del amor, el séptimo a respetar el trabajo y la dignidad ajena, el octavo a custodiar la verdad, el noveno a purificar incluso el pensamiento, y el décimo a liberar el corazón de cadenas invisibles. Juntos forman un camino, un puente entre la tierra y lo eterno, un pacto entre la grandeza divina y la capacidad humana para reflejarla. No son solo leyes, sino un llamado a vivir con honor, a luchar contra nuestras sombras, a amar sin límites, a elevarnos por encima del ego y a construir un mundo donde el espíritu sea más fuerte que la tentación, la verdad más poderosa que el miedo y la compasión más grande que la ambición. El que sigue estos mandamientos no se ata, se libera, encuentra propósito, encuentra paz. Encuentra a Dios no en las alturas lejanas, sino dentro de sí mismo. Y así, el viaje llega a su fin. Pero su eco permanece, porque estas palabras no fueron hechas para terminar en una página, sino para comenzar en un corazón. Que quien las lea no solo recuerde, sino que despierte.